Nos vamos a enlazar ahora con Ariel Mutsatsos, corresponsal de N+ en Estados Unidos. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. No estás en Washington, por lo que veo, estás ahí a un costado de las Naciones Unidas, pero no vamos a hablar sobre Naciones Unidas, sino sobre lo que dijo ayer en esta audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Diputados el procurador Merrick Garland, de que sí van a pedir la captura con fines de extradición de los otros hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cuáles son las acusaciones que ha formulado el Departamento de Justicia en contra de los hijos de Joaquín Guzmán Loaera? Esa era la gran pregunta, Raimundo, buenos días, y al auditorio. Esa era la gran pregunta a raíz de la extradición de Ovidio Guzmán. Y ayer me decían, rápidamente lo digo, unas fuentes del Departamento de Justicia, pues que querían aprovechar el momentum, aunque estaban conscientes de que capturar a Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López, los otros tres hermanos de Ovidio Guzmán López que están, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, involucrados con el narcotráfico, sobre todo con el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, pero también de otras sustancias, cocaína y otras sustancias, metanfetaminas por supuesto, pues que esta captura posiblemente iba a involucrar episodios difíciles, y con difíciles pues todos entendemos que se refieren a la violencia que se vivió, por ejemplo, con Ovidio Guzmán, pero que querían aprovechar el momentum y que estaban en pláticas diplomáticas, confirmaron que estaban en pláticas diplomáticas con México, no me dijeron con quiénes, uno se imagina que es Secretaría de Relaciones Exteriores y o Fiscalía General de la República, para lograr la extradición primero la captura y luego la extradición de estas tres personas. Los cargos, respondiendo a tu pregunta, los cargos en concreto son 9, pero algunos de esos 9 cargos son exclusivamente para Ovidio Guzmán. Entonces voy a leer los cargos que son solamente contra los 3 que faltan, y son 7 cargos. Conspiración para distribuir sustancias controladas en violación del título 21. Este tiene una pena mínima de 10 años a cadena perpetua y $10 millones de multa. Empresa criminal continuada, este es el cargo probablemente el más grave. Tiene una pena de mínimo 20 años a cadena perpetua y $2 millones. Pero ¿por qué digo que es el más grave? Pues porque este cargo normalmente puede alcanzar incluso pena de muerte. Lo que pasa es que como parte del tratado de extradición, ya lo decíamos ayer o antier, como parte del tratado de extradición con México, y cuando extraditan a alguien desde México, cuando México extradita a alguien a Estados Unidos, pues no pueden aplicarle la pena de muerte, y entonces esta es la pena que pueden alcanzar, que es cadena perpetua. Luego, conspiración para importar sustancias controladas, esta tiene 10 años mínimo y $10 millones mínimo de pena. Luego, conspiración para distribuir sustancias controladas, o sea, la anterior es para importar, este es para distribuir sustancias controladas con el propósito de importación ilegal. Y esta tiene también una pena, y bueno, voy a agregar, esta tiene de $10 millones y 10 años también mínimo a cadena perpetua. Distribución de sustancia controlada se deriva de las 2 anteriores, y esta tiene también 10 años mínimo y $10 millones. Conspiración para cometer lavado de dinero, esta tiene $500 000 de pena y mínimo 20 años de cárcel. Esta no habla de cadena perpetua. Y finalmente, uso y posesión de un arma durante un crimen de tráfico de drogas, y esta tiene una sentencia obligatoria consecutiva, esta no puede ser simultánea, de 30 años de prisión, porque además incluye armas como ametralladoras y algunos dispositivos explosivos. Son los 7 cargos que se en este momento que tienen los 3 hermanos que faltan de capturar y extraditar aquí a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijos del Chapo Guzmán. Raimundo. Muy bien, Ariel, pues muchísimas gracias por este reporte. Hay que darle un seguimiento muy puntual a esto que ya te dijeron. Ya están en conversaciones muy concretas, todavía preliminares probablemente, con el gobierno mexicano para que se llegue a esto, que se generen estas zonas de aprehensión. Rápidamente. Sí.
Sí, rápidamente hay que agregar que ayer el Departamento de Estado publicó una estrategia contra el fentanilo, y en esa estrategia contra el fentanilo se incluye, y voy a citar la frase, que va a expandir agresivamente la presencia de agentes de investigación contra el crimen transnacional en México en 2024 para impedir que se fabrique fentanilo en México. Dice la estrategia, le pude dar una leída ayer, dice la estrategia que México los carteles mexicanos, el crimen organizado en México, es el principal origen en términos de producción del fentanilo que viene a Estados Unidos, y los chapitos son los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. Ariel, qué bueno que sacaste el tema. Déjame preguntarte algo muy específico, porque en este documento habla de que el Departamento de Seguridad Territorial va a expandir sus operaciones de manera muy agresiva en territorio mexicano. Sí. A través de lo que se conoce como las unidades de investigación criminal transnacional. De hecho, para mí fue una sorpresa ver que el Departamento de Seguridad Territorial tuviera estas unidades especiales trabajando aquí en México. Asumo perfectamente que esto es en colaboración y cooperación con el gobierno mexicano, pero que iban a estar un poco en la lógica que señala en zonas donde se produce el fentanilo. Es decir, ¿qué significa? ¿Más un mayor número de agentes del Departamento de Seguridad Territorial en México? Eso. ¿O qué? Eso. Yo creo que aquí hay dos interrogantes. Estas unidades, quizás como con ese nombre sí pueden ser recientes, pero estas unidades han existido pues prácticamente desde la época de Felipe Calderón. Lo que yo creo que llama la atención, y coincido contigo, es el documento dice que la expansión de estas operaciones, y que llaman una expansión agresiva de estas operaciones, se dará esencialmente en dos frentes. En primer lugar, van a reestructurar sus operaciones, y en segundo lugar, pues da a entender que van a aumentar. Pero el tema es que no pueden aumentar ellos elementos de seguridad, miembros de estas o de cualquier otra unidad de agencias de Estados Unidos sin la autorización del gobierno mexicano. Entonces aquí habrá que ver, todavía no logro averiguar si el gobierno mexicano ya autorizó esta expansión o es algo que Estados Unidos está planteando, pero que México todavía no ha autorizado, y vamos a ver qué pasa. Recordarás que incluso hubo algún problema hace 2 años, me parece que fue, con no solo, ya no digas expansión, sino con la renovación de algunos agentes de la DEA operando en México. Entonces, bueno, quién sabe si ahora eso ya se destrabó, y ahora, como parte de estas nuevas pláticas de cooperación entre México y Estados Unidos, México va a autorizar que se eleve el número de agentes. Lo sabremos probablemente la semana que entra, porque será en Washington, aquí en Estados Unidos, el diálogo de seguridad de alto nivel, y seguramente será uno de los temas a tratar, ya sea para abrirlo o para confirmarlo. Ariel, muchísimas gracias por el reporte. Muy buen día.